Buenos días a todos. Es un gusto para mí estar aquí para ofrecerles una presentación de la carrera de Economía, específicamente de algunos principios que nosotros aplicamos en Economía y que están vinculados con las decisiones comerciales, con las decisiones que nosotros tomamos, ya sea a nivel empresarial o ya sea a nivel de Estado, de un gobierno en general. Pero en principio, antes de hablar, digamos, de estos principios básicos, quería mencionarles un poco sobre qué cosa es o qué entendemos nosotros como economía. Economía en términos generales, ¿no? Sin entrar mucho a una definición teórica, sino simplemente hablando un poco sobre qué es lo que uno entiende como economía. Y lo que observamos en principio es que en economía se estudia de alguna manera la forma en que los individuos tomamos decisiones, cómo los individuos toman decisiones ante distintas alternativas. Lo que uno observa es que en una economía lo que se ve reflejado o lo que ocurre en la economía en un momento específico es lo que los individuos están haciendo. Como dice acá, la economía es un grupo de gente interactuando en su vida diaria, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de entender la conducta de distintos individuos, ya sea de consumidores, ya sea de productores, ya sea de gobierno. Tenemos que tratar de entender cuál es la conducta de estos individuos para poder saber cómo van a interactuar o cómo van a actuar en una economía. Sabemos que la economía en el Perú, la economía peruana, es distinta a la economía argentina y reacciona de manera distinta también a cualquier país ubicado en Europa. Es distinto porque justamente los individuos son diferentes. Los individuos que viven en cada país, que están ubicados en estos países, son distintos y reaccionan de manera distinta. Por eso es que una de las cosas que nosotros encontramos normalmente cuando leemos sobre economía es básicamente esto. El comportamiento de una economía lo que refleja es el comportamiento de sus individuos. En economía lo que hacemos básicamente es estudiar qué ha sucedido en la historia, cómo ha reaccionado la gente en la historia, y para eso utilizamos bastante la estadística, ¿no? Para poder después evaluar o predecir cómo va a reaccionar ciertos individuos ante cierta situación. O sea, sabemos que si ingresan más dólares a una economía, más moneda extranjera, sabemos que algo va a suceder. Y eso lo podemos saber, bueno, en parte por la lógica económica o la teoría económica, y en parte también porque tú sabes qué ha sucedido anteriormente. O sea, la historia y la data, la estadística te dice un poco de qué es lo que ha ocurrido y tú puedes más o menos tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir ante una o cierta situación, una u otra situación. O quisiera yo conversarles un poco sobre los 5 principios básicos que estudiamos en economía. Y el primero de ellos es que las personas deben elegir entre distintas alternativas, ¿no? Todos en la vida diaria debemos decidir entre diferentes alternativas. Empecemos con lo más sencillo y hablando un poco sobre ustedes, ¿no? De pronto nosotros tenemos que tomar, o ustedes deben tomar una decisión sobre si estudiar una carrera, ¿no? Dedicarse a los estudios, o de pronto alguien quisiera o podría tener la alternativa de dedicarse a los deportes o ser un deportista profesional, para lo cual no requiere un estudio tan académico, ¿no? Requiere otro tipo de preparación, otro tipo de entrenamiento físico. Pero las dos alternativas son válidas. La decisión que ustedes van a tomar va a depender, pues, de qué cosa es lo que les genera a futuro de repente mayor beneficio, o qué es lo que ustedes prefieren más, o qué es lo que les gusta más. O sea, estamos hablando de un análisis de beneficio y un análisis también de preferencias, ¿sí? Y así como en las decisiones individuales nosotros tenemos distintas alternativas y tenemos que elegir entre alguna de ellas, también en la sociedad debemos tomar ciertas decisiones y a nivel de país, por ejemplo, debemos tomar la decisión si invertimos en alimentación o en salud, o si de pronto debemos invertir más en armamentos, en defensa nacional. De pronto los dos son necesarios, no podemos dejar tampoco las fronteras descubiertas, ¿no? Debemos también preocuparnos por la seguridad nacional, pero ¿qué es más importante, ¿no? De repente hay que priorizar alguno de ellos.
La pregunta que yo les hago, a ver si alguien se atreve a dar alguna respuesta, es ¿por qué tenemos que decidir entre estas alternativas? ¿Por qué no hacer todo lo que querramos? ¿Por qué no hacemos todo lo que queremos? ¿Por qué no invertimos en todo lo que se pueda invertir o lo que queremos y necesitamos invertir? Estamos hablando de un gran problema que ocurre en realidad en todos lados, no solamente aquí, ¿no? Es un problema de escasez de recursos, ¿no? Cuando hablamos de decidir entre estas dos alternativas, probablemente estemos hablando también de escasez del recurso tiempo. No tenemos todo el tiempo del mundo. Probablemente si tuviéramos todo el tiempo y nosotros pudiéramos decidir que el día se acaba a esta hora, apretamos un botón, nos vamos a dormir y al día siguiente volvemos a vivir otro día y decidimos cuántas horas tiene un día, probablemente podríamos hacer las dos actividades a la vez y no tendríamos que tomar una decisión. Pero lamentablemente el tiempo es escaso. Entonces tenemos que administrar ese tiempo escaso y tomar una decisión adecuada, acertada, óptima. Lo mismo ocurre aquí cuando hablamos de recursos, de dinero. No tenemos los recursos disponibles, no tenemos todo el dinero disponible como para poder invertir en todo lo que querramos. Tenemos que tomar una decisión acertada, la mejor posible, la mejor decisión posible, tomando en cuenta esta escasez de dinero, esta escasez de recursos. Y básicamente en eso empieza el estudio de la economía. Si no hubiese escasez de recursos, probablemente yo no estaría acá hablándoles a ustedes de economía, ¿no? No existiría el principio de la economía, el principio esencial, ¿no? Que es, ante distintas alternativas, cómo administrar estos recursos que son escasos. Y ahí empieza todo el problema económico, digamos. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos, ¿no? Así rápidamente, de cómo es que en una economía también se deben tomar decisiones entre distintas alternativas. En realidad, por ejemplo, muchas veces encontramos discusiones, ¿no?, entre generar mayores ingresos en una sociedad, en un país, versus la protección del medio ambiente. Porque sabemos que la actividad industrial y también la actividad, sobre todo la actividad de minería, ¿no?, o actividad industrial también vinculado con la deforestación, ¿no?, sabemos que genera un daño al medio ambiente. Entonces debemos encontrar un equilibrio, ¿no? Debemos tomar una decisión que de pronto no es un extremo u otro, sino un equilibrio entre las dos. Y esa es una decisión que se toma bajo un análisis completamente económico, ¿no? Obviamente tomando en cuenta también temas ambientales, pero es un análisis económico. Hablemos del segundo principio, ¿no? El segundo principio está vinculado con esta frase, fíjense, el costo de una actividad se mide en términos de lo que se está renunciando. Cuando en economía nosotros evaluamos el costo, estamos hablando de qué cosa estamos dejando de hacer o qué cosa estamos dejando de ganar por desarrollar alguna actividad. Por ejemplo, si uno se pregunta cuál es el costo de estudiar en una universidad, nosotros en economía sabemos que tienes un costo contable y eso de pronto sabemos que está ahí y lo debemos tomar en cuenta, pero no es el único costo que se debe tomar en cuenta. O sea, a ti la universidad durante los 5 años podría costarte, por ejemplo, 40.000, 50.000 soles todos los 5 años, de repente un poco más, entre otras cosas que debes comprar. Pero ese no es el costo. En realidad, cuando hablamos de costo en economía es qué cosa estás dejando de hacer tú por estudiar en la universidad. Probablemente alguno de ustedes deja la posibilidad de trabajar, porque una opción en vez de estudiar en la universidad podría ser trabajar en algo. Y trabajando tú ganarías dinero. El costo de estudiar en la universidad es lo que estás dejando de ganar por no dedicarte a trabajar. Y tú vas a tomar la decisión de estudiar en la universidad porque sabes que a futuro vas a ganar más de lo que ganarías trabajando. Porque si tú vas a estudiar 5 años y al final tus beneficios no son los que tú esperabas, no has tomado una buena decisión, ¿cierto? Lo mismo ocurre cuando uno quiere invertir en un negocio. Por ejemplo, imaginémonos que uno quiere invertir en un negocio específico, hablemos de un restaurante, por ejemplo. Ahora que está de moda los restaurantes y la comida peruana. Entonces uno hace su estudio de mercado y dice, sí, yo sé que esto va a rendir porque cada vez más se está dando a conocer la comida peruana a los extranjeros. Cuando vengan los turistas van a ir a mi restaurante, van a consumir porque les voy a preparar comida peruana, por ejemplo. Entonces digo, bueno, vamos a invertir
digamos, un restaurante más o menos mediano, ¿no? No pequeño, pero mediano, unos $50.000 necesito en total para invertir en el restaurante. Y supongamos que yo tengo ese dinero, lo tengo en el banco o lo tengo en un depósito a plazos que a mí me está pagando cierto interés. Digamos que a mí este dinero me paga un interés del 10%, por poner algo sencillo. Digo, todos los años yo estoy ganando el 10% de 50.000. 10% de 50.000, ¿cuánto es? 5.000, ¿cierto? Son 5.000. Entonces, todos los años yo estoy ganando $5.000 sin hacer nada, solamente por estar sentado en mi casa viendo televisión o haciendo cualquier otra actividad. Yo gano $5.000 anuales porque el banco me lo está pagando, porque mi dinero está siendo invertido en otras actividades. Entonces la pregunta es, si yo decido sacar ese dinero del banco y lo voy a invertir en mi restaurante, yo esperaría que ese restaurante me rinda más de ese 10%. Y es que el costo de mi inversión es ese 10% anual. O sea, el costo de yo invertir mi dinero en el restaurante es lo que he dejado de ganar en el banco. Ese es el costo en economía. Cuando hablamos de costo no decimos, no, son los $50.000 que yo he invertido. No, es lo que estás dejando de ganar por dedicarte al restaurante. Y obviamente, pues si el restaurante te va a pagar solamente 8% al año, ¿para qué invertiste en el restaurante? Mejor hubieses dejado tu dinero en el banco. Por eso es que en economía nosotros tomamos en cuenta el costo en términos de lo que tú has renunciado a hacer, en términos de lo que estás dejando de lado, ¿no? En economía le llamamos costo de oportunidad a eso, ¿no? Ese es un concepto vinculado con eso. También, por ejemplo, ¿cuál es el costo de suscribir un tratado de libre comercio? Sabemos que tiene un costo. Sabemos que hay industrias que van a perder. Sabemos que hay industrias que se dedican a la producción, por ejemplo, de arroz, cuando en realidad sabes que el arroz en otros países lo puedes conseguir más barato. ¿Por qué dedicarse a una actividad que es más costosa y que a los consumidores les va a costar más si puedes conseguir de otro país el mismo producto y más barato? Hablando, si es que hablamos de la misma calidad, por supuesto, ¿no? Mejor, oye, ¿sabes qué? Migra y cambia a otra actividad. No te dediques a la producción de arroz. Dedícate de pronto a páprica, ¿no? Que ahora se está consumiendo más en el mundo. Haz una evaluación. Mira qué cosas están demandando en el extranjero. No te dediques a la exportación de papa blanca, dedícate a la exportación probablemente de papa amarilla. Comienza a entrar por esos terrenos. Comienza a evaluar qué cosa tú puedes producir como Perú que no se puede producir o que no lo pueden producir en otros países del mundo y que sí los van a consumir. Dediquémonos a eso. No nos dediquemos a actividades en las que no somos competitivos. Eso se utiliza mucho en economía. No somos competitivos. O sea, si lo vamos a producir más caro, ¿por qué nos vamos a dedicar a esa actividad? Pero bueno, esas decisiones tienen un costo porque alguien va a perder. Aquella persona que se dedicaba a esa actividad va a terminar perdiendo. Va a terminar migrando a otra actividad. Bueno, hay que apoyarlo, ¿no? No hay que dejarlo solo. El Estado ahí tiene que entrar de alguna manera ayudándolo a migrar, no dejándolo solo, que no quiebre tampoco, pues, ¿no? Pero hay un costo, pues, pero probablemente se suscribe un tratado de libre comercio porque los beneficios que tiene son mucho mayores que esos costos. Y en general, pues, uno toma decisiones evaluando estos costos versus los beneficios, ¿no? que existen.